¿Cómo? Rubén, 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 para ponerla el tema. Ponlo pues. Buenas noches, doctora Díaz. Sí, buenas noches. Sí, doctora, ¿estaría lista para iniciar o aún necesito unos minutos? A ver, si no, unos minutos, porque está yo creo puesto, ¿no? No sé si logran visualizar algo. Aún no se puede ver, doctora. Bien, doctora, ahora sí le podemos ver. Ya. Eh, Antes de iniciar, doctora, bueno, quisiera presentar el nombre del curso. Bueno, buenas noches con todos y buenas noches, doctora. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora María Siriaca Díaz Flores, quien es médica especialista en hematología, graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es médica hematóloga en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao y es docente en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, bien, la doctora estará encargada de presentar el tema del día de hoy. Y bueno, doctora, antes de iniciar, de parte del curso queríamos hacer el presente el saludo por el Día de la Mujer. Gracias y podría iniciar cuando esté lista. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Esta vez me ha tocado presentar el tema de trastornos de población. Este es un tema que realmente, bueno, es un poquito extenso. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque una hora realmente es poca. La idea en realidad de estas clases es despertar en ustedes el interés por leer, por aprender y empaparse de todo lo que debemos aprender como médicos, o no sé si todos son médicos o postulantes a médicos, pero para compensar nuestra necesidad de saber, lo que haremos es solamente inquietarlos. Ya ustedes investigan y cuando ya lleven los cursos van a aprender mucho más, ¿no? Como bien dijo su compañera, yo soy docente en la sede Carrión y estoy también a cargo de lo que es el grupo de hematología que está durante todo el año con nosotros. Entonces, me toca presentar ahora, vamos a hablar sobre hemorragia y trombosis. Entonces, vamos a ver sobre hemorragias, ¿ya? Primero, después haremos trombosis. Bueno, estamos hablando en hemorragias en cuanto a las congénitas. Vamos a tratar que son las más importantes porque las adquiridas son, se pueden controlar más fácilmente, ¿no? Entonces, como acá bien dice, la hemofilia surge de la producción, del trastorno de producción de factores de coagulación, sea factor 8 o factor 9. Cuando estamos ante la deficiencia de factor 8, estamos hablando de una hemofilia A, ¿no? O sea, y puede ser cantidades normales de factor, pero con actividad funcional anormal, ¿no? Por ello, a veces no siempre se detecta en primera infancia, pero por ser de un trastorno congénito, a veces también los vemos en bebé. De acuerdo a la gravedad de esta hemofilia, vamos a presentar los pacientes que pueden tener ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se puede Ya. escuchar. Bueno, entonces, como les digo, ¿no? Puede presentarse de la infancia. He tenido pacientes desde que a los 2 meses, al solo el bebé se dio la vuelta e hizo un hematoma, un cefalohematoma. Entonces y este niño era muy severa porque tenía menos del 1%
de factor 8, ¿no? Entonces depende de esas cantidades para ver la gravedad del paciente. Entonces, la deficiencia de estos factores 8, 9 impide activar el factor 10. Por eso las características clínicas y los métodos terapéuticos hemofílicos A y B son casi idénticos, ¿no? Ambos trastornos son recesivos ligados al cromosoma X y afectan solo a varones con raras excepciones. Por ello se dice que la madre es la que transporta, ¿no? La que es la mediadora para que los varones presenten esta enfermedad. Ya esta enfermedad era conocida como la enfermedad de los reyes porque se daba entre familiares consanguíneos. Y tal vez cuando ustedes, que es tan importante hacer la historia clínica, preguntar siempre cuando presenten a un niño que tiene trastorno de coagulación si hay consanguinidad entre los padres. A veces en forma casi pues segura hay alguna consanguinidad porque tienen que sumarse los dos cromosomas para que el defecto sea mayor, ¿no? Entonces dice que la deficiencia del factor 8 se presenta entre el 80 y el 85% y la del factor 9 entre el 15 y el 20% de los casos. O sea, como vemos, la deficiencia del factor 9 es menor. Aquí, por ejemplo, lo que habríamos hablado de una madre portadora y de un padre hemofílico, ¿no? Entonces, y la madre portadora y padre hemofílico. Entonces, los dos aportan un X y vamos a ver que la que lleva XX va a ser una portadora porque lleva de la mamá que es portadora y del papá que no está afectado. Y cuando se dan los dos, por ejemplo, estos que están oscuros con estos de la madre, entonces sí ya es una hemofílica, ¿no? Y el varón es un hemofílico también porque tiene el factor X del que tiene la madre que es hemofílica, perdón, que es portadora, ¿no? Aquí se explica en estos cuadritos y veamos cómo es que se desarrolla, ¿no? Entonces, desde una madre portadora y de un padre hemofílico, podemos tener una portadora y un hemofílico. Igualmente, ¿no? De una madre portadora con un padre hemofílico vamos a tener un varón hemofílico y muy rara vez, que es un poco raro, que haya una mujer hemofílica. La hemofilia A, entonces, es la eficiencia de la actividad coagulante del factor 8 y que es codificado en el gen el factor 8 que está en el extremo del brazo largo del cromosoma X. La herencia es recesiva ligada al cromosoma X y la incidencia es en 1 de cada 8.000 en 15.000 varones nacidos vivos. O sea, es bastante, no es una cosa que vamos a ver con mucha frecuencia. Cuando tengamos las prácticas, es tener, bueno, digamos, suerte para nosotros, no mala suerte para el paciente encontrar un hemofílico. No es demasiado frecuente. La síntesis, el factor 8 se sintetiza en el hígado, en el vaso, en el riñón y en los linfocitos. Circula formando el complejo 8 von Willebrand. La vida media es de 12 horas tras transfusión. La vida media disminuye de 2 a 4 horas en ausencia del factor de von Willebrand. La concentración es de 150 nanogramos por mililitro y post transfusión se recupera del 80 al 100% de la circulación. No atraviesa la barrera placentaria. La hemofilia B o enfermedad de Christmas, coagulopatía secundaria a una anomalía cuantitativa o cualitativa del factor 8. Al igual que la hemofilia A, es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X. El factor 9, su peso molecular es 15, y la síntesis también es hepática, y para su expresión final requiere carboxilación, y es vitamina K dependiente. La vida media es de 18 a 42 horas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué análisis alterado, si es vitamina K dependiente, probablemente podríamos sospechar de un paciente que tiene tiempo de protrombina prolongado, ¿no? Generalmente es hepático y es, como le hemos dicho, K dependiente, ¿no?
Entonces, la clasificación clínica de la hemofilia puede ser grave, moderada y leve. Y entonces, depende del valor que tengamos de factor 8 o 9. Grave es cuando tienes menos del 1% o menos de 0,1 unidades por mililitro. ¿Y cuál es la clínica? Hemorragias espontáneas de la primera infancia, hemorragias espontáneas frecuentes que requieren terapia sustitutiva. Moderada es del 1 al 5% de la normalidad o del 0,01 al 0,05 unidades por mililitro. Hay hemorragias secundarias a traumatismos o cirugía o hemartrosis espontáneas esporádicas. En el caso grave, ahí sí las hemartrosis son frecuentes, cefalohematomas también. Y cuando es leve, es de 6 a 40% de la normalidad y hay 0,6 a 0,40 y hay hemorragia secundaria, traumatismos o cirugía, hemartrosis espontánea son raras. Siempre el factor 8 se mide y está en una frecuencia de 60, 70 a 100%, ¿no? Acá dice 40%, de 6 a 40% de disminución. En las medidas generales que se deben usar en el tratamiento, dice no usar aspirina, inyecciones intramusculares están vedadas, tratar rápidamente las crisis hemorrágicas y enseñar al paciente a aplicarse el concentrado del factor. Y lógicamente hay que planificar cirugías porque se tiene que tener a la mano factor 8 o concentrado de factor, ¿no? Que eso, hay centros especializados, por ejemplo, nuestro factor donde se hace la referencia de un hemofílico es el Hospital 2 de Mayo. Aunque nosotros en el Callao también teníamos muchos hemofílicos, como les repito, tuve la oportunidad de ver un niño de un mes y ya lo dejé cuando tenía 18 años, pero él ya antes había sido transferido a la unidad de hemofilia de ahí del Hospital 2 de Mayo, pero ellos lo guardaban el concentrado de factor 8 o a los que tenían cefalohematomas, ¿no? Y felizmente este niño también era muy cuidado por su madre, aunque también, como todo niño, era juguetón. No me hizo una artrosis porque la mamá apenas veía que el niño se golpeaba por algo, corría con él a la emergencia y todo el equipo de pediatría sabía que con crío precipitados lo sacábamos. Y se le daba crío precipitado hasta que el niño mejoraba su sangrado, ¿no? Esto ha ocurrido durante muchos años y siempre el hospital ha tenido crío precipitados. Como no tenemos una demanda exagerada de pacientes, son pocos, pero los pocos que hemos tenido, felizmente, se les ha podido controlar y se han llevado a buen término, ¿no? O sea, no han hecho deformaciones casi. Como hemos dicho, el crío precipitado solo para la hemofilia A es una unidad de crío precipitado, tiene de 80 a 100 unidades. También se tiene plasma fresco congelado que contiene 200 unidades de factor 8 o 9. O sea, en ambos casos se puede usar plasma fresco congelado. Entonces, el concentrado de factor es el mejor tratamiento de reposición. Hay también un recombinante humano cuando hay un gen estabilizador de albúmina humana y el segundo es un factor 8 sin dominio B. En este caso, la desmopresina la guardamos para los depósitos de factor 8 y von Willebrand y aumenta de 4 o 5 los valores basales, ¿no? Entonces, este tratamiento lo usamos sobre todo en enfermedades de von Willebrand y se usa en los cuadros leves a moderados y en portadoras. La dosis es de 0,3 microgramas por kilo por unidades internacionales y 300 microgramos en inhalación en cada fosa nasal. O sea, esta desmopresina es para la enfermedad de von Willebrand. Mm. Acá tenemos, aunque no muy claro, una hemartrosis, se ve así grande, se observa acá en las placas radiográficas como que desplaza, ¿no? El hueso, y acá como que el hematoma como es en el músculo, como que con ese peso me ha aplastado un poco la articulación. Dice la incidencia en hombres es el 8%, en hombro, perdón,
8%, en codo 25%, en cadera 5%, en rodillas 44%, tobillo 15%. Por eso que a veces ellos tienen unas deformidades al andar, ¿no? Conocí a un dirigente de la Sociedad de Hemofilia, que también era delegado, miembro y delegado de una promoción, y él caminaba así con sus rodillitas dobladas porque tenía hemartrosis. Él se casó con una compañera que era sana y su hijito salió sano. No sé qué le pasó porque a veces, ellos a veces tienen accidentes cuando son bastante severos, hemorragias, ¿no? Que no se pueden controlar o no está a la mano el concentrado de factor 8. Otras dice 3%. Entonces no nos olvidemos, la mayor frecuencia es en rodillas, siguen los codos, después del tobillo, la cadera, el hombro y la cadera, ¿no? Y también vamos a observar hematomas intramusculares. Por eso, si usted le pone una inyección, se le va a hacer un hematoma. ¿Y qué sucede? Le di el caso de un paciente que nadie le quería desbridar porque sabía que tenía esta hemofilia, y nadie, y el pobre se le llenó de pus, todo se le hizo como un compartimiento, hasta la rodilla, creo, de lo que le habían puesto una inyección. Él no le avisó que tenía trastornos de coagulación, por un dolor le pusieron, quería demandar al hospital, pero esa inyección se la puso fuera del hospital, porque en el hospital siempre se tiene en mente que puede hacer, ¿no? Preguntar, ¿no? Si ha habido sangrados, si cuando se saca un diente, por ejemplo, en la historia clínica, preguntarle si a la hora que se saca el diente y le sacan el tapón a las 2 horas sigue sangrando, porque este sangrado no es inmediato, es posterior y no para. Entonces, por ello, cuando sacan una extracción dentaria y sangra más de las 2 horas, hay que pensar en coagulopatía. De la causa más común de muerte, del 10 al 20% en la hemofilia severa, es cuando tenemos un hematoma en el cerebro. Y también podría ser una retroperitoneal o retrofaringia porque comprime las vías respiratorias y puede ser normal. Ahora, una hematuria común es común porque causa cólico renal, pero rara vez es mortal, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las actividades de las plaquetas en la enfermedad de von Willebrand. Como observamos, las plaquetas son estas cosas pequeñas que tienen una biología molecular bastante intensa, digamos, o extensa, te diría yo, porque está compuesta por gránulos, por sustancias. Se dice que hay como 20 elementos que contiene una plaqueta, como antes se pensaba como que eran células muertas, o que como se habían fraccionado de de una célula que era multinucleada, soltaba las plaquetas como si fueran, pero estas cuando están en contacto con algún daño tisular, como en este caso que la pared está rota, de lo que, de lo que son chatas se vuelvan redondeadas y luego emiten pseudópodos. Entonces, acá, por ejemplo, una molécula madura de von Willebrand tiene glicoproteínas, plaquetas, 2B3A, que es glicoproteína también, y hay colágeno, zonas, glicoproteína plaquetaria, es todo lo que esta enfermedad de von Willebrand es una combinación de factor 8 y trastornos plaquetarios, ¿no? Se le hace prueba como la ristocetina para ver si están alteradas las plaquetas. Cuando tenemos esto, la prueba de la ristocetina con alteración de la fracción de von Willebrand que pertenece al factor 8, entonces diagnosticamos enfermedad de von Willebrand, ¿no? Aquí dice, el propécteo son la unión de multímeros de 1 y de 2 y acá está el factor 8. Esta es la glicoproteína plaquetaria que se une al factor 8. Y esta también son las zonas de unión de dímeros, ¿no? Estos son los multímeros de von Willebrand. Bueno, acá hay tipos y características de la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Tenemos tipo 1, tipo 2A, tipo 3B, tipo 3 y el tipo plaquetario. Esto, por ejemplo, como está implicada las plaquetas, acá entra el tiempo de sangría de IBI. El tiempo de sangría de IBI es una prueba que está estandarizada porque se le hace con una agujita
que tiene un resorte que tiene una penetración controlada, ¿no? O sea, por decir 2 milímetros, 3 milímetros, no como hacemos con la agujita que la pinchamos y esa es sangría. Eso no es sangría. El tiempo de sangría de IBI es, en el tipo 1 está prolongado, en el tipo 2 también, en el 3, en el 2B y en el 3. O sea, en todas la sangría, ¿por qué? Porque en la enfermedad de von Willebrand la función plaquetaria está alterada. Las plaquetas pueden estar normales. Cuando hay un tipo plaquetario, sí puede estar disminuida o normal. ¿Y cómo es el antígeno de von Willebrand? En el tipo 1 está disminuida, en el 2 disminuido normal, igualmente en el 2B, y en el tipo 3 muy disminuida o ausente, igualmente en el tipo plaquetario. Y el cofactor de la ristocetina, que hemos dicho que es de las plaquetas, está disminuida, muy disminuida en el tipo 2A, disminuida o normal en el 2B, ausente en el tipo 3 y disminuida en el tipo plaquetario. Hasta ahora vemos que el tipo 3 es una de las que tiene más anormalidad. La agregación plaquetaria inducida por ristocetina o APIR en el tipo 1 disminuida o normal. En el tipo 2A muy disminuida o ausente. Eso nos sirve para disminuir, para poder diferenciar los tipos. En el tipo 2B está aumentada y en el tipo 3 completamente ausente, tipo plaquetaria aumentada. El factor 8 coagulante en el tipo 1 disminuida, en el tipo 2 también disminuida normal, 2B igual, y en el tipo 3 muy disminuida, en el tipo plaquetario disminuida normal. La estructura de von Willebrand, el antígeno de von Willebrand, en el tipo 1 es normal, hay ausencia de multímeros de alto peso molecular, en el 2B hay ausencia de multímeros de alto peso igual, y en el tipo 3 es variable. Y en el tipo plaquetario hay ausencia de multímeros de alto peso, multímeros de alto peso. Y la respuesta del DABP, que es una, como es una sustancia que se enfrenta es otra prueba de la función plaquetaria. En el tipo 1 dice que es buena, en el tipo 2A es mala y en el tipo 2B hay riesgo de trombopenia. Y igualmente en el tipo plaquetario. Bueno, acá es lo mismo, son tipos de enfermedad, de enfermedad de von Willebrand, donde el cofactor de ristocetina hemos dicho que estaba disminuido en el 1, muy disminuido en el 2A, en el 2B como dos cruces, y en el 2M, 2, y acá se agregan tipo 2B, 2M y 2N, y en el tipo 3 ausente. Y esta relación de cofactor, de factor de von Willebrand y antígeno, en el tipo 1 se da en 0.7, en el 2A menos del 0.7, igual en el 2B, en el 2M y en el 2N. Y no se puede realizar en el tipo 3, que esa es una forma de poder diferenciar el 2 del 3. El factor 8, el complejo, normal, normal ha disminuido, o sea, en eso no tiene, en el tipo 2N sí está disminuido. Y en el tipo 3 igual. Los multímeros de factor de von Willebrand igual, disminuida proporcionadamente, ausente o normal, normal y ausente. Entonces, esta es otra prueba de RIPA, igual, normal a disminuido, aumentado en el tipo 2B, que nos serviría para hacer una diferencia entre el 2B y el 2M, y normales en el 2N, y la frecuencia de tipo 1 es 75%, en el tipo 2A 10 a 15%, en el 2B 5%, en el 2M rara, igualmente el 2N, y muy rara en el tipo 3. En la herencia es AR, ¿no? Y el tratamiento es el DDAP, que es lo que habíamos conversado el inhalador. La desmopresina, este es el DDAB, y amino 8D argitina vasopresina, que acá dice libera los depósitos del factor 8 y von Willebrand aumenta de 4 o 5 veces los valores basales y se usan los cuadros leves a moderados y en portadores. La dosis de 0,3 por kilo por unidades y 300 microgramos en inhalación.
Esa desmopresina también se usa para la diabetes insípida, pero se ha observado, sobre todo sospechamos cuándo de enfermedad de von Willebrand, en mujeres que tienen muchas hemorragias. O sea, se hace una historia clínica de la paciente y una ecografía, observamos que no tiene miomas para sangrar, pero sus menstruaciones son muy abundantes. Por ello es que siempre recomendaba nuestro profesor de coagulación que a todas las mujeres que arreglan mucho deberíamos hacerle ese dosaje de factor de von Willebrand y una prueba de ristocetina por lo menos, ¿no? Y he tenido varios pacientes en las cuales con la desmopresina, al comenzar la menstruación, lo inhala, se da un puff. Antes, ahora creo que en el país antes se traía de Argentina, y muy bien baja la intensidad de su pelo. Este es, bueno, es un tratamiento, como bien dice, moderada sale. En plasma fresco se usa cuando son más, más, bueno, cuando son más severas, ¿no? Y sobre todo cuando se quiere hacer cirugía. Bueno, ahora, la D significa autosómico dominante, AR autosómico recesivo, y ya por supuesto, la N normal, RIP, agregación plaquetaria inducida por ristocetina, y la D de AB habíamos dicho que era de diamina 8D, arginina, vasopresina, desmopresina. Bueno, entonces, vamos a ver ahora lo que es trombosis. Virchow fue el primero en proponer en 1856 la existencia de un conjunto de factores que predisponían al desarrollo de episodios trombóticos, al señalar una clásica triada causal, anomalías de la pared vascular, modificaciones del flujo sanguíneo y alteraciones de los componentes de la sangre. Estos continúan vigentes y hoy en día sirven como base para el estudio de la trombogénesis. ¿Qué cosa vemos en la trombogénesis? Alteración del endotelio, enlentecimiento de circulación y alteraciones en los componentes de la sangre. Las alteraciones en el endotelio es que motiva la pérdida de sus propiedades naturales tromboresistentes, favoreciendo la agregación plaquetaria y la activación de la coagulación. En nuestro medio, la causa más frecuente de lesiones endoteliales es la arteriosclerosis, enfermedad bajo la que subyacen muchos factores predisponentes como el tabaco, la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y la diabetes. Cuando hablamos del enlentecimiento de circulación o éstasis sanguínea, que en conjunto con la hipercoagulabilidad más propio de la trombosis venosa que de la arterial. Esto favorece la activación de la coagulación y la consiguiente formación de fibrina. Alteraciones de los componentes de la sangre. Las alteraciones son cuantitativas y cualitativas de las proteínas de la coagulación y de la fibrinolisis. Pueden favorecer la aparición de episodios trombóticos, es lo que sucede en el caso de trombofilia hereditaria. Las trombosis constituyen la principal causa de muerte y mortalidad de los países occidentales. Los trombos pueden localizarse en las arterias, las venas, en el corazón o en la microcirculación, observándose diferencias en su estructura y composición según la localización. Cuando hablamos de trombosis arterial, consiste en la formación de trombos en el interior de una arteria que ocluyen de forma total o parcial la luz del vaso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como consecuencia de la isquemia producida en la región anatómica irrigada por la arteria obstruida, o sea, vamos a tener trastornos en esa zona, y su intensidad depende del grado de obstrucción y de su velocidad de instauración. La liberación de fragmentos del trombo puede dar lugar a episodios de embolias distales. Existe una amplia gama de factores predisponentes de trombosis arterial, entre los que figuran ateromatosis, traumatismo, conectivopatías, hipertensión arterial, ingesta de anticonceptivos orales y otros tratamientos hormonales, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad, sexo masculino y edad avanzada. Lo más importante es la ateromatosis, aparte de ser un trastorno muy frecuente, existe una marcada relación entre la gravedad del ateroma y la incidencia de trombosis. La placa de ateroma constituye una lesión de la capa íntima de la pared vascular
que ocasiona una protrusión de la misma hacia la luz del vaso, con la consiguiente modificación del flujo sanguíneo. Ya vieron cómo las plaquetas se transforman y hacen un trombo ahí, ¿no? Esto favorece la aparición de una lesión endotelial que permite el contacto de su endotelio con el torrente sanguíneo, lo que provoca la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial y en consecuencia favorece la activación y la agregación plaquetaria. Paralelamente a este proceso de activación plaquetaria debido a la exposición del factor tisular, se activa la cascada de la coagulación con la consiguiente formación de una malla de fibrina que atrapa los elementos formes de la sangre y activa nuevas plaquetas, dando lugar a la aparición del agregado plaquetario. El trombo arterial o trombo blanco de pequeño tamaño, color blanquecino, se encuentra adherido al endotelio. Histológicamente se observa una lesión endotelial que deja al descubierto colágeno subendotelial al que se han agregado plaquetas, dando lugar al clavo plaquetario. El depósito alternante de placas rojas, hemáticas englobadas en las redes fibrinas y blancas, agregados plaquetarios, hace que el coágulo reciba el nombre de trombo mixto. La trombosis venosa o enfermedad tromboembólica venosa es una entidad episódica de carácter multifactorial que surge como concurrencia en un individuo de uno o más factores precipitantes. No siempre son evidentes. Hoy en día conocemos numerosos factores que influyen en el riesgo de trombosis venosa, entre los que se destacan la edad avanzada, la inmovilización, el cáncer, el embarazo puerperio, la obesidad, los trastornos varicosos, el consumo de anticonceptivos orales o terapia hormonal sustitutiva, intervenciones quirúrgicas, traumatismos, viajes de larga distancia, el trombo venoso, al contrario del arterial, es de color rojizo. Su aparición no es secundaria a una lesión endotelial, sino más bien al enlentecimiento de la circulación, fundamentalmente en la zona de las cúpulas de las válvulas venosas. La éstasis venosa desencadena una disminución de la solubilidad de factores procoagulantes que permiten la formación del coágulo de fibrina. El depósito inicial de fibrina favorece la agregación plaquetaria y su consiguiente activación. Histológicamente presenta una estructura laminar en la que los elementos formes se van agregando de manera progresiva. Esta acumulación de elementos formes justifica el gran tamaño que pueden llegar a alcanzar, así como su color rojizo debido fundamentalmente al depósito de hematía. El trombo venoso no se adhiere al endotelio y está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola que flotan en el torrente circulatorio con el consiguiente riesgo de soltarse y producir una embolia. La enfermedad tromboembólica venosa presenta dos principales manifestaciones clínicas: la trombosis venosa profunda, que es la más frecuente y que afecta a las extremidades inferiores, y la embolia pulmonar. Los pacientes con trombosis venosa profunda presentan una clínica poco específica, caracterizada por dolor y empastamiento a la palpación de la extremidad afectada. La liberación de parte del coágulo en el torrente circulatorio puede dar lugar a episodios de embolia pulmonar que pueden llegar a comprometer la vida de los pacientes. Las manifestaciones clínicas de la embolia pulmonar también son inespecíficas e incluyen disnea, típicamente de origen brusco, dolor torácico o esputos hemotóicos. Bueno, con respecto a esta, la trombosis venosa, sobre todo se presenta después de procedimientos quirúrgicos usualmente, ¿no? Que se, Me dieron, pues, sí. que se desprende un coágulo y puede provocar inclusive hasta una embolia pulmonar, que eso ya a veces es mortal. Conocí el caso de un colega que le habían operado de una suboclusión intestinal y bueno, pues el demasiado tiempo de estar echado le provocó, creo que tenía varices, o un problema en próstata, le provocó que se soltaran los coágulos y él tenía, la enfermera le decía, échese, échese, y él como médico, no, 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 y felizmente esa resistencia a echarse hizo sospechar que estaba haciendo una embolia pulmonar, e inmediatamente se le anticoaguló y felizmente pasó el episodio y está vivo hasta ahora, porque se hubiera ocurrido hace años, ¿no? Entonces siempre hay que sospechar en ese tipo de cirugía donde sobre todo también se presenta como trombos de grasa cuando hay fracturas. Por eso antes eran muy resistentes los traumatólogos a aplicar anticoagulación profiláctica, pero ahora sí, porque se ha observado que en operaciones de cadera han hecho trombosis y embolias pulmonares, pues, ¿no?
una hermosa cirugía y se pierde porque el paciente no recibió una anticoagulación profiláctica. Esta es otra forma de trombosis que se llama la trombofilia, que es un trastorno de hipercoagulabilidad y es una situación anormal de la sangre circulante en la que se requiere, en comparación con el estado normal, un menor estímulo para provocar la aparición de trombosis. Es una forma sencilla de clasificar los estados trombofílicos en la división de primarios, hereditarios o adquiridos, producidos por anormalías en el propio sistema hemostático y secundarios asociados a diversos procesos clínicos en los que se sabe que la interacción de mecanismos patogénicos complejos da lugar a una situación en la que existe riesgo evidente que se produzcan complicaciones trombóticas. Por ejemplo, el embarazo, el puerperio, las intervenciones quirúrgicas, síndrome nefrótico, síndrome mieloproliferativos, hiperviscosidad plasmática. Hay estados de hipercoagulabilidad primaria, la trombofilia hereditaria. El término trombofilia hereditaria se aplica cuando la tendencia a padecer episodios tromboembólicos está determinada por causas genéticas. Hoy en día la trombofilia se considera un trastorno de carácter multigénico, en el que la expresión clínica depende de las interacciones que se establezcan entre múltiples genes. Además, las alteraciones genéticas en uno o más genes en muchas ocasiones no son suficientes por sí mismas para provocar un episodio trombótico y la aparición de trombosis está vinculada a un estímulo trombogénico ambiental concomitante. Un ejemplo especial de interacción entre gen y ambiente es la enfermedad del sinergismo entre el consumo de anticonceptivos orales y algunas alteraciones trombofílicas con el factor 5 de Leydig, que aumenta de 30 a 50 veces el riesgo de trombosis. O sea, puede tener una alteración en el factor 5 y cuando toma anticonceptivos se hace manifiesta esta trombofilia. ¿Qué significa la trombofilia? Que son microtrombos que van a las personas, van presentando a veces en el cerebro y luego de pronto debutan con un ACV y se observa que hay microtrombos. Es que, y se le hace unas pruebas y sale alterado. Por ejemplo, cuando hablamos de trombofilia primaria y hereditaria, cuando hay una deficiencia de antitrombina, hay un déficit de proteína C, un déficit de proteína S, o factor 5 de Leydig, o una mutación G2021 o 210A de la protrombina, y adquiridas cuando hay anticuerpos antifosfolipídicos. De origen mixto, la hiperhomocisteinemia, niveles plasmáticos elevados de factor 8, 9 y 11, o cuando hay resistencia a la proteína C activada no asociada al factor 5 de Leydig. Trombofilia secundaria en cáncer, embarazo, puerperio, procesos médicos agudos, cirugías. ¿Cuál es la prevalencia de trombofilia hereditaria en pacientes con episodios tromboembólicos? La alteración y la prevalencia. Cuando hay deficiencia de antitrombina, una prevalencia, o sea que pueden presentar desde 0,5 a 1%, ¿no? La deficiencia de proteína C, 1,5 a 3. La deficiencia de proteína S, de 1 a 2. La resistencia a proteína C activada, 5 es de 11 a 20, o sea, no es tan baja. La mutación de la G20-210A de la protrombina es de 6 a 10. En total, hay una prevalencia del 20 al 36%, o sea que no es tan pobre ni tampoco los episodios de trombofilia. Usualmente los neurólogos piden ahora ese estudio para ver si hay deficiencia de proteína C o de proteína S o alguna otra resistencia. Y sí hemos tenido casos que lo hemos indicado y tienen que estar anticoagulados de por vida porque estos pacientes van a seguir teniendo trastornos de coagulación. Entonces, estos pacientes hay que estudiarlos y hay que saber, y acá la recomendación es mandarlo a un buen laboratorio, ¿no? Las características clínicas de la trombofilia hereditaria son jóvenes, menos de 45 años, están en toda la edad productiva de la vida. Presentación en áreas infrecuentes, mesentéricas, senos venosos cerebrales, alta frecuencia de episodios recurrentes, son microtrombos que se le presentan varias veces, ¿no? La historia familiar, enfermedad tromboembólica venosa, necrosis cutánea al iniciar el tratamiento con licumarínicos por deficiencia de proteína C o S, trombosis o púrpura fulminante neonatal, que es una deficiencia de proteína C o S. Normas generales de profilaxis y tratamiento de la trombofilia. El primer episodio de enfermedad tromboembólica, el tratamiento es convencional, con heparina y con anticoagulantes orales. El episodio recidivante o el primer episodio de localización atípica mesentérico cerebrovascular
debe plantearse la anticoagulación permanente. Hay situaciones de riesgo como embarazo, cirugía, realizar siempre profilaxis antitrombótica con heparina, independientemente de los antecedentes de enfermedad tromboembólica. Hay una contraindicación de ingesta de anticonceptivos orales. Es de la tabla 2 que les hablaba. Dice pacientes en los que debería investigarse un estado de hipercoagulabilidad, historia familiar de tromboembolismo venosa, trombosis idiopática recurrente, trombosis de aparición en sujetos jóvenes, asociación de trombosis venosa y arterial y asociación de trombosis y pérdidas fetales. Trombosis en lugares inusuales, ya habíamos dicho, mesentéricas o cerebrales, necrosis cutánea inducido por cumarínicos, púrpura fulminante neonatal, cuando se ve que hay un bebé que ha pasado eso, ¿no? Esos menores de 45 años, pero la prueba de resistencia a la proteína C activada también en sujetos mayores de 45, con trombosis espontánea o en traumatismos mínimos, cerebral, mesentérica o axilar. Bueno. Acá no hemos hablado sobre cómo se tiene que, en el caso de las trombosis, en el caso de las trombosis que estamos previniendo, lo hacemos con enoxiparina sódica, que es a diferencia de la heparina que tiene un tiempo de vida media de 2 horas, esa tiene tiempo de vida media de 12 horas. Entonces, y cuando usamos heparina sódica, perdón, que usamos un bolo de 5.000 unidades en 1 litro y lo ponemos en microgoteo en 24 horas, porque tiene que ser de esa manera la indicación. Y si no, enoxiparina, que lo indicamos por peso, una unidad, por decir, si pesa 40 kilos, 40 unidades, si pesa 60, 60, y si pesa 100, 100, ¿no? Cada 12 horas. Profiláctica se da una sola vez, pero cuando ya tenés la indicación o el antecedente familiar, como hemos dicho acá, que puede tener, haber tenido tromboembolismo, es preferible anticoagularlo. Y sobre todo estos pacientes cuando se demuestra una deficiencia de proteína C, de proteína S, lo que hay que hacer es anticoagularlo con ya con Coumadin, como dice ahí, o de lo contrario, warfarina, que es lo que siempre usamos, porque si es verdad que hay otros anticoagulantes orales selectivos, estos anticoagulantes orales están guardados para los que tienen arritmia cardíaca, no están bien comprobados en los casos de trombofilia. Ahora, la warfarina es un fármaco que demora 72 horas en impregnarse y 72 horas en retirarlo, ¿no? Entonces nosotros, y es muy susceptible a las verduras verdes que contienen vitamina K. O sea, es como vitamina K dependiente. Pero en ellos, por ejemplo, eso es lo que siempre los hematólogos anticoagulamos, se le indica al paciente y se le cita en una semana, en 15 días máximo, para ver cómo va. Yo personalmente no les quito las verduras verdes, prefiero aumentar las dosis de warfarina. Y los pacientes que, como les digo, que han sido diagnosticados por neurología, por algunas microtrombosis, entonces en ellos sí está indicado y es salvarle la vida a un paciente menor de 45 años o con 45 años que está en toda su producción o sea, de su profesión o de su negocio, en fin, es salvarle la vida. Entonces siempre hay que estar alerta, sobre todo hacer buena historia clínica, preguntar si han tenido familiares que han hecho trombosis venosas o arteriales para poderlos orientar y anticoagular, que es lo más importante. Como decía mi profesor, hay que tener más miedo a que se trombosis a que sangre. Prefiero que sangre a que se trombosis. Sangrado yo lo paro, pero trombosado, ahorita, bueno, hay disolventes, ¿no? Pero hay que actuar en las primeras 6 horas, ¿no? Y es también bastante traumático porque le ponen
tienen que poner lo que disuelve el coágulo y a veces también podemos hacer sangrado intracerebral o algo, ¿no? Entonces, yo quiero que de esta clase no se olviden esos trastornos de hemorragias, sin olvidarse de hacer una buena historia para descubrir casos los de hemofilia son muy evidentes. Acá la idea es descubrir von Willebrand en mujeres que también se dan en varones, ¿no? Porque ellos son los que presentan los casos 2B o 3, pero se da en varones. Y en mujeres es el sangrado abundante en las menstruaciones. Si no tiene trastornos de miomatosis, pensar que hay que hacer un estudio, un screening sobre factor 8, fracción de von Willebrand y una prueba de ristocetina. Y en el caso de las trombosis, encontrar también, ¿no? Por ejemplo, hay casos de gente que ha sobrevolado como 6 horas y no se paró y llega con su trombosis. Eso podría ser ocasional. Siempre anticoagulamos a esos pacientes cuando la lesión o el trombo está debajo de la rodilla, 6 meses. Cuando está debajo de la ingle o en la ingle, es 1 año. Pero siempre controlado con un ecodoppler que diga que ya se restituyó el camino del coágulo y que ya no va a tener problema de sangrar. Por ejemplo, he tenido pacientes que no le hemos puesto acá, una joven que era estudiante de ingeniería acostumbraba a estudiar sentada sobre una pierna y un día se amanece por examen y la pierna se le enfrió. En las trombosis, en las trombosis venosas, la pierna se enfría y tiene mucho dolor. Entonces, esa vez la anticoagulada creo que por 1 año porque salió el coágulo un poco más arriba. Pasó porque se vio que había recanalizado y vuelve a presentar un problema de trombosis. Entonces ya eran 2 episodios. Entonces en ella se tuvo que hacer un examen del síndrome antifosfolipídico y resultó positivo a todas las pruebas, que es un screening como de 8 pruebas. Y entonces una joven que tenía que estar todo el tiempo anticoagulada. Y en el caso de ser joven, ellos desean la maternidad, que también se da el síndrome antifosfolipídico en pacientes que son abortadoras. Si yo tengo más de 2 abortos, es mejor estudiar un síndrome antifosfolipídico. A la octava semana de gestación se empieza con la anticoagulación, no les doy warfarina porque recuerden, la warfarina es el veneno de ratas. Claro, está dosificado, pero está un niño que está en formación, le damos enoxaparina. He tenido varias pacientes que han deseado tener su familia y tenían el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico y se han anticoagulado toda la gestación, los 8 meses y medio, porque 8 semanas, bueno, son 2 meses casi, ¿no? Y se han anticoagulado, y no solo eso, sino también cuando han estado lactando, porque el pediatra no quiere que la mamá esté con warfarina. Entonces, una de las jóvenes, 6 meses más después de la gestación, seguía poniéndose su enoxaparina cada 12 horas. Y bueno, es ese sacrificio que siempre hace la madre por tener sus hijos. Entonces, recuerden esto: trombosis con síndrome antifosfolipídico, anticoagulación, con enoxaparina y con warfarina cuando ya no lo requiere, ¿no? O pasamos de enoxi a warfarina. Hasta acá no sé si desean hacer alguna pregunta o desaclaro algo. ¿Desean hacer alguna pregunta? Sí, chicos, pueden realizar sus preguntas prendiendo su micro o en todo caso escribiéndolo en el chat para que la doctora lo pueda responder. Se me han dormido, creo. ¿No hay preguntas, jóvenes? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, en el caso de gestantes, cuando van a tener una cesárea, ¿la enoxaparina hasta qué semana es recomendable suspenderlo? La enoxaparina se debe suspender 12 horas antes de la operación. ¿No ves que su tiempo de vida media es 12 horas? No se puede. Y usualmente
en un paciente con un síndrome antifosfolipídico, yo creo que es mejor hacerle un parto normal, porque una cesárea, bueno, la cesárea también es controlada porque haces una buena coagulación de todos los vasos y una buena ligadura y no hay problema, porque debe suspenderse 12 horas antes y debe reanudarse 12 horas después. Muchas gracias, doctora. Muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? Sí. Creo que no hay más consultas, doctora. No, Bueno, ya saben, yo soy médico, bueno, ya soy médico cesante del Hospital Carrión, pero siempre con mis alumnos estoy por allá y estoy ya a resolver preguntas, con mucho gusto. ok, muchas gracias, doctora. Antes de finalizar, no sé si puede ver la pantalla que estoy compartiendo. Ya, sí le tengo. Ah, Muy agradecido a usted, de ustedes. Queríamos hacerle presente este pequeño reconocimiento por su participación el día de hoy con su ponencia sobre trastornos de coagulación. Y bueno, este es agradecimiento de parte de la promoción ingresante 2021 de la Escuela de Medicina Humana y del curso de Fisiopatología de este año 2024. Una vez más, muchas gracias, doctora, por su participación y estamos seguros de que va a ser de mucha utilidad para los compañeros que han oído y podrán oír su ponencia el día de hoy. Se le hará llegar este certificado y nuevamente muchas gracias, doctora. A ustedes las gracias y muchas gracias por este reconocimiento. Buenas noches. Buenas noches, doctora.